Shalom, Levavot Mekayevim. Hoy les traigo una lectura muy interesante que trata sobre la diferencia entre el Nefesh Behemit y el Nefesh Maskelet. La traducción correcta de la palabra Nefesh es voluntad. Esto se manifiesta en versículos como Im Yesh et Nafshehem, si es tu voluntad, en Bereshit 23:8, o cuando leemos Tinaten li nafshi bishelati, sea otorgada mi voluntad por mi pedido, en Megilat Esther, en el capítulo 7, versículo 3. Por ello, Nefesh Behemit significa la voluntad animal o deseos materiales, deseos del cuerpo, mientras Maskelet significa la voluntad pensante o deseos espirituales. En términos más simples, la Nefesh Behemit es representada por el cuerpo y la Nefesh Maskelet es representada por el alma. De hecho, el término Maskelet se deriva de la palabra Sehel, cerebro, lugar donde reside el alma. Es necesario aclarar que el Nefesh Maskelet no es el alma, así como el Nefesh Behemit no es el cuerpo, sino que tan solo son aliados para conseguir sus propósitos. Es decir, el cuerpo se ayuda del Nefesh Behemit para impulsarnos en dirección a los deseos mundanos y el alma se asiste con el Nefesh Maskelet para promover ideas espirituales. Los animales, por ejemplo, solo se componen de Nefesh Behemit. Es por eso que todo su ser es impulsado por necesidades y deseos materiales. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién decide entre las dos opciones? ¿Quién realiza cada acto que hacemos? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo? Es el Baal, palabra que en hebreo literalmente significa el esposo y dueño, porque estas dos Nefashot son como sus dos esposas, y él decide con quién relacionarse. También se entiende como dueño porque esa parte del ser humano debería ser la dueña de sus deseos. Nefesh, y no al revés, ya que Baal es el punto intelecto que debe ser el dominante y el líder en la integración del ser humano. En esencia, nosotros somos el Baal y los otros dos son componentes que en nuestro interior discuten y defienden sus prioridades. No obstante, solo el Baal, es decir, el punto intelecto, toma la decisión final de lo que se hará en la práctica. Es importante puntualizar algo: no es posible suprimir ninguna de esas dos voluntades. Mientras la persona está viva, el Nefesh Behemit y el Nefesh Maskelet siempre generan deseos según su esencia. Ni siquiera el Baal puede desarraigar estos sentimientos, solamente decide a cuál atender. ¿A cuál de estas dos esposas se debe escuchar? Evidentemente, la respuesta es a ambas, como lo indica el versículo. Behavta el Adonai Eloheja bejol levabeja u bejol nafsheja u bejol meodeja. Y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu voluntad y con todo tu dinero. Devarim, capítulo 6, versículo 5. Nuestros sabios explican que la frase Behol levabeja en realidad significa con tus dos corazones, de modo que las palabras Ubehol nafsheja significa y con tus dos voluntades. Claramente la Torá indica que debemos atender a la voluntad del Nefesh Behemit no menos que la voluntad del Nefesh Maskelet. Vamos a poner algunos ejemplos. El Nefesh Behemit exige comida, procrear, disfrutar, es decir, las necesidades y placeres básicos que se obtienen de lo material, que satisfacen sus deseos, y no es correcto hacer caso omiso a estos impulsos, pues la vida misma podría estar en peligro. De igual manera, el Nefesh Maskelet exige ser bondadoso, bueno con el prójimo, amable, ser pleno de valores, obviamente estudiar Kabbalah, corregir deseos egoístas, rasgos de carácter, gestionar emociones, pensamientos, fortalecer la autoestima, desarrollar el discernimiento. Tampoco es correcto hacer caso omiso a estos impulsos,
para que el alma también esté feliz. Mientras se pueda satisfacer tanto a una como a la otra, no hay problema. El conflicto nace cuando los deseos de nuestras esposas, de estos dos aspectos, son opuestos y lo que es placentero para una es doloroso para la otra. Aquí es donde interviene el Baal para decidir qué hacer. Por ejemplo, el Nefesh Behemit exige satisfacer sus deseos mundanos, aunque para ello se tenga que cometer una transgresión, a lo que el Nefesh Maskelet se opone y toca al Baal tomar la decisión final. Lo mismo sucede cuando el Nefesh Maskelet exige entregarse por completo al cumplimiento de determinada acción espiritual, aun y cuando ponga su vida en riesgo. El Nefesh Behemit no acepta este sacrificio a ningún precio. Una vez más, el papel del Baal es decidir qué hacer en la práctica. El Nefesh Behemit quiere conquistar este mundo material, tangible, mientras que el Nefesh Maskelet quiere conquistar y prevalecer en la dimensión intangible espiritual. Y el Baal debe tomar las decisiones correctas para equilibrar ambas dimensiones. Por naturaleza, nuestro Nefesh Behemit nos habla desde niños y por eso perseguimos los placeres materiales y mundanos. La pregunta es, ¿qué pasa con nuestra Nefesh Maskelet? A ella hay que ponerle cuidado e interés y escucharla con atención, ya que pertenece al plano espiritual celestial y requiere otro tipo de antena, más potente, más precisa, para poder captar su transmisión. Podríamos asegurar que algunas personas tienen su Nefesh Maskelet muy desarrollada, es decir, a todo volumen. Otros la han puesto en modo vibrar, ya que obedecen solo de vez en cuando, y otros la tienen en modo silencio, ya que la acostumbraron a permanecer en silencio sin opinar. De hecho, algunas personas probablemente ni siquiera sepan de su existencia, ya que jamás han escuchado su llamado y virtualmente la tienen en modo avión, y la mandaron a volar. Todo ser humano cuenta con dos esposas que le hablan de forma muy diferente. Su Nefesh Maskelet le habla con calma y en un tono bajo, mientras que su Nefesh Behemit exige sus derechos a gritos, además de que no deja de hablar. La diferencia entre ellas se debe a la atención que le damos o no a cada una de ellas. Por ejemplo, la persona que silencia su Nefesh Maskelet cada vez que puede y le pide que no sea tan exigente o simplemente se deje de molestar, le enseña a no opinar con tanta frecuencia. Con el tiempo, la Nefesh Maskelet entiende que no es bienvenida por el Baal y que su voz casi no es tomada en cuenta. Así es como poco a poco se va apagando. Por el otro lado, la persona que presta atención a cada deseo de su Nefesh Maskelet aprecia sus comentarios y procura cumplir sus deseos, le permite tomar el poder y la motiva a expresar sus necesidades con mayor facilidad. En forma similar, el cuerpo humano se parece al santuario, el cual fue construido con belleza y adornado con joyas. Sin embargo, lo más importante no es el lujo, sino que sea la morada divina. Asimismo, el ser humano cuenta con un cuerpo físico, su Nefesh Behemit, mismo que debe ser atendido y cuidado debidamente y para lograrlo debemos estar atentos a sus necesidades, desde las más básicas como el alimento, vestimenta y descanso, hasta las más singulares como distracciones, lujos y deseos. Pero jamás debemos olvidar que todo este bienestar físico tiene como propósito conseguir que la divinidad, su Nefesh Maskelet, resida dentro cómodamente y con todo esplendor. La presencia divina en el templo provocaba y brindaba claridad, por ejemplo, profecía a los profetas, orientación al sumo sacerdote a través del pectoral, así como iluminación y guía a cada uno de los que acudían a rezar a ese lugar sagrado. De igual manera, nuestra Nefesh Maskelet nos brinda rumbo, claridad e iluminación en la vida, y lo que el mundo llama sexto sentido, nosotros lo llamamos Nefesh Maskelet.
Por ejemplo, cientos de veces nos cruzamos con decisiones que debemos tomar y no sabemos cómo actuar. ¿Voy o no voy? ¿Vendo o no vendo? ¿Me mudo o me quedo? ¿Acepto o me niego? Etcétera. El Nefesh Maskelet es un excelente consejero si tan solo se animara a decirnos lo que opina. O más bien, si tan solo tuviéramos el oído para escucharla y ella tuviera la suficiente fuerza para guiarnos. Desafortunadamente, hay muchas personas que en su desesperación por encontrar la respuesta correcta a sus problemas, están dispuestos a cometer graves errores sin percatarse que la respuesta la podrían encontrar en su interior. El problema es que con el paso del tiempo han enmudecido a su Nefesh Maskelet y no perciben siquiera su existencia. Por lo tanto, jugar a este aspecto de Nefesh Maskelet, demostrar afecto y atención a sus opiniones, a sus sugerencias, a sus consejos. El Nefesh Maskelet no va a los gritos para hacerse escuchar. Entonces suele pasar que debemos aquietarnos, relajarnos, para poder escuchar el susurro bajito, que su voz suave nos acerca con la mejor opción, la mejor decisión, la mejor idea que podemos tener respecto a algún dilema. Hasta aquí esta lectura maravillosa sobre el Nefesh, la Nefesh Maskelet y la Nefesh Behemit. Continuaremos trayendo contenidos al canal, interesantes, novedosos y útiles. Te pido que si te gustó, me des un me gusta, compartas en tus redes sociales, me dejes un comentario sobre qué tipo de temas te gustaría escuchar o aprender. Y si te gustó muchísimo, podés también darle clic a la campanita si es que todavía no estás y suscribirte al canal para que te lleguen todas las novedades que vamos subiendo al canal. Te dejo un abrazo grande y nos seguimos encontrando aquí en Audio Cábala by Inca Tuaria.